Buenas tardes, ya jueves científico de preguntas médicas. Sigue el conteo a nivel nacional de los integrantes, los nuevos integrantes a la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Un contenido en audio de Henry Merán, el conteo a nivel nacional. Masivamente se tiraron los candidatos y el pueblo a apoyarlo, a la fuerza del pueblo. Así que no se desesperen la gente de la Dirección Central. Ya estamos casi felicitando a Alberto de la Cruz en Santo Domingo Norte, que tiene 1.600. Ya entiendo que ya es una tendencia irreversible para la Dirección Central. Así que lo vamos a traer aquí. Señores, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como siempre, para que usted no pierda el contacto de los jueves. Jueves científico. En muchas ocasiones, la Organización Mundial de la Salud ha llamado la atención sobre enfermedades que parecían extinguidas, que parecía que la medicina la había vencido. Sin embargo, enfermedades que vienen de Asia, lugares remotos, de África, se han insertado en América Latina, sobre todo en segmentos poblacionales pobres. Entonces, República Dominicana tiene un cinturón de pobreza de muchos barrios marginados, donde se mezcla el agua potable, se mezcla con aguas contaminadas. Incluso aguas contaminadas y hasta pescan en esos lugares. Hay playas aquí que están a expensa de la contaminación de la población. Por eso que yo te digo que Ginebra Legal no ha hecho nada, porque la playa de Long Beach, debido al crecimiento poblacional de Puerto Plata, tiene poco drenaje y esos drenajes van a las playas, lo que hace que esa orina, aguas residuales, contaminen la alimentación costera. Entonces, los peces adquieran una bacteria que uno entendía que ya en estos tiempos no iba a hablar, pero figúrate si lo que están es hablando mentiras, diciendo que la población y nada. Sigue el cinturón de pobreza, siguen poco acceso a la agua potable, y ese poco acceso al agua potable hace que la alimentación y los procesos de higiene sean deficientes. Ese señor ahí de INAPA ahí ha hecho poco por los drenajes, la contaminación del agua, ha hecho poco ese señor. Yo espero que Luis Abinader se lo lleve, el Wellington Arnold ahora, el señor, porque ha hecho muy poco por la escasez de agua que hay en la población, que es uno de los elementos principales para que haya contaminación alimentaria. Hoy le voy a hablar de la fiebre tifoidea,
o como lo conoce la gente, la salmonelosis. A principios de 1700, ya habrá pasado 300 años, se descubrió esa enfermedad y las personas empezaron a analizar, los científicos de aquel entonces, de dónde era que venía esa bacteria, salmonelosis, salmonella tifosa. Entonces empezaron a vincular la enfermedad en aquellos lugares desprotegidos de la higiene. Pero qué sorpresa, empezaron a vincularlo con los procesos de higiene. Oye, si esta enfermedad es miscelánea, sino todos los procesos de higiene vinculantes con la alimentación, con las comidas, con las verduras, con el agua. Entonces, todavía hay en República Dominicana, en lugares de construcción, la venta gastronómica de comida de forma masiva, sin ningún tipo de higiene. Sin ningún tipo de higiene. Entonces, por allá por el 1700, identificaron a esa señora que vendía comida como la comida que se vende en la construcción. O cuando estuvimos en la UAS, que había un lugar que le decían La Ruina, que ahí una señora vendía 20 pesos de yuca con espaguetis. Y el proceso de higiene era terriblemente deficitario. Lavaba los platos en un agua sucia, pero tenía una demanda extraordinaria esa señora, porque la mayoría de los inmigrantes universitarios eran gente de los pueblos. Por eso yo le pedí al doctor Leonel Fernández que hiciera centros universitarios en los pueblos, porque esos muchachos se levantaban sin desayunar. Entonces esta señora ahí en la ruina de la UAS, que también remodeló Leonel Fernández, la Facultad de Humanidades, nadie ha hecho nada. Oíste, Abinader, nadie ha hecho nada, ni tú, por la UAS, solamente Leonel Fernández. Entonces ahí había un edificio a medio construir y esa señora vendía 20 pesos de espagueti con una tajada de aguacate. Y eso era un comercio rápido. El muchacho se metía a la facultad de colegio universitario y arrancaba ponde esa señora. Precisamente en el primer semestre de medicina le dan a uno infecciosa. Y el doctor Valles Pérez identificó ese tema de la contaminación de alimentos, cómo es que se adquiere esa enfermedad, alimentos, agua contaminada, e inmediatamente pues en el primer semestre de medicina yo ni pasaba por ahí.
no y pasaba por ahí. Un hambriento, esa universidad autónoma, que ese grupo de bandidos de la UAS se han estado muy tranquilos y no han tenido un aumento adecuado, o sea, no han tomado un uso adecuado del presupuesto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para mejorar las condiciones de ese grupo de bandidos que hay en la UAS, que teniendo muchísimo dinero, la UAS no es competitiva en nada. Esa es la situación. Ya yo lo dije que la mayoría de los hijos de uno prefiere irse a universidades privadas porque es un grupo de bandidos PRMistas que hay ahí en la UAS. Entonces, y en esas condiciones de aquel entonces, por lo menos habían autobuses, unos autobuses que buscaban los estudiantes en Cristo Rey. Eso. Ahora no, son los destartalados autobuses de Juan Ubiere. Nada, yo no sé qué es lo que ellos están haciendo al dinero. Y ambiciosos que son, ambiciosos que sean, porque una ex rectora entonces cogió para la Cámara de Cuentas, para ganarse los 2 sueldos de la Cámara de Cuentas y su pensión como ex rectora. Te digo que este país sufre mucho. Hoy, la fiebre tifoidea, para que usted entienda eso y usted se cuida, porque esto está cundido de salmonelosis. Cundido, como dicen allá en Puerto Plata y en Santiago, de salmonelosis, que usted la confunde. Suéltame. Saludos para Alberto de la Cruz. No son datos oficiales, pero pasó a la dirección central, más de 1.600 votos. Así, ya la comisión electoral este domingo dará todos los datos. Pero si usted tiene las actas del personal electoral, ya usted puede decir qué pasó. Así que allá, Santo Domingo Norte, Alberto, que será entrevistado en los programas Tendencia del fin de semana, el de José Luis de la Cruz, y Pregunta Médica. Hoy la fiebre tifoidea. A ti, José Luis, que te gusta comer allá arriba. Entonces, ese panorama de la UAS en la ruina, oye, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hostigada por Balaguer, no le daba presupuesto. Entonces esos muchachos venían de los pueblos muertos de hambre. Y había una señora con esa misma manipulación de alimentos que le vendía 20 pesos de yuca con salami y espaguetis. Esos muchachos se desayunaban ahí con una higiene precaria. En el 1716, Brainy Binking, que se dedicó a estudiar la parasitosis y la bacteriología, se daba cuenta que todo el que salía de ese lugar de expendio, así como en la UAS, salía con diarrea, hasta que decidió hacerle cultivo de la materia fecal y encontró esa bacteria llamada Salmonella. Salmonella. Pero cuando decidió hacerle los análisis a la señora, también encontró que se puede hacer en sangre de la salmonela, encontró también la bacteria. Entonces ella se llamaba Juana, y de ahí surge de Juana la tifosa. Yo no sé en los tiempos de la UAS cómo se llamaba la señora, pero esa transmitió mucha salmonelosis.
que en estos tiempos está acabando. Son personas que tienen la misma sintomatología de un proceso gripal, porque la salmonelosis no necesariamente viene con diarrea. Es fiebre, un día medio... mi papá le decía mucho eso, tengo el cuerpo cortado. Le gusta que estaba ese así, una fiebre imperceptible. Imperceptible, dolor de cabeza, algunos dolores en la garganta, dolores en el cuerpo. Y no tiene diarrea, pero un día sí tiene diarrea. Cambio en el patrón evacuatorio. Entonces, alguna tos y problemas de tipo de congestionamiento. No, esa es la gripe. Esa es la influenza. No. Yo he mandado a hacer esos estudios. Tú tienes una tos rara, mijo. Y ustedes saben qué es lo que pasa. Que se convierten en portadores, que yo le llamé la atención a un médico que se puso bravo conmigo. Porque si un VIH no se ha manifestado en SIDA, que es la parte de deterioro, tú no puedes decir que eres un portador sano. Con VIH tú le vas a decir que es sano. Entonces tú tienes que decir que es un portador asintomático. Entonces, no me diga salmonelosis, portadora o portador sano. No, ese está enfermo. Entonces, Juana la Tifosa era una transmisora de la salmonelosis a través de la higiene. Pero ella misma no tenía ningún tipo de manifestación, sino que la tenía asintomática. O sea, no era ninguna portadora sana. El cuestionamiento donde yo estoy tiene que estar presente. Si no hay cuestionamiento, todo el mundo está de acuerdo, ahí no hay crecimiento. No, el que me dice a mí de que el VIH portador sano, eso no es así. Usted portador del VIH asintomático cuando no ha llegado a SIDA, donde la mayoría de las manifestaciones es que usted ha perdido su sistema inmunológico. Entonces, esa señora, Juana la Tifosa, era asintomática. Cuando el señor Briskin, un norteamericano, le mandó a hacer los estudios, encontró la salmonela ahí. La salmonela vinculante a la alimentación. Por eso yo le digo a usted que tiene que lavar las verduras, el huevo tiene que lavarse. Porque la salmonela está en los tejidos, en los vegetales, en todos los sitios. Entonces una gallina se puede comer cualquier cosa. Entonces una gallina puede transmitir, un pollo a través de los huevos puede transmitir la salmonelosis. Hay gente que a través de un huevo que se coma le transmite salmonelosis. Por lo menos usted tiene que hervir la parte de exterior del huevo, que eso, y lavarlo bien. Lavarlo bien. Entonces, subsecuentemente, cuando me dieron infecciosa en la UAS, yo digo, pero ven acá, por esta es una Juana la Tifosa. En el 1700,
que se descubrió esa enfermedad. Esta es Juana la tifosa, con la misma característica, un anafre ahí, con un par de leña, y los muchachos comiendo espaguetis. Por eso digo que este grupo de bandidos que están en la UAS, que reciben muchísimo dinero, y la UAS pasando por vicisitudes pasando la UAS. Nada, ahí no hay investigación, ahí no hay nada. ¿Qué es lo que ha pasado con esa universidad? Porque en los tiempos difíciles de 500,000, ahí había un sistema de autobuses para las diferentes comarcas barriales. Yo recuerdo que en la 41 con Obando, a las 6 recibía yo mi transporte, unos autobuses azules, fuertes. Ahora tú ves a los muchachos montándose en voladora en la UAS. Entonces, ¿dónde está el presupuesto de la UAS? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Dónde están las aportaciones científicas que tiene que hacer esa universidad? Que yo no estoy hablando mal, yo volvería a estudiar ahí. Pero mira, le han tocado a este señor rector que no ha hecho nada por esa universidad. Nada, porque el sitial de la universidad es competir que sea mejor que una privada. Y los mismos egresados de la universidad no mandan sus hijos a la UAS. Cuando era la universidad por excelencia. Entonces, hablarte de Leonel Fernández, que dignificó esa alta casa de estudio, de un revolcadero de burro que era el comedor universitario, lo hizo plausible, de casetas obsoletas administrativas hizo un building para las oficinas de trabajo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un estacionamiento para más de 1,000 usuarios. Decía maestro, pero ahí pueden, cualquier estudiante se puede estacionar ahí. Porque el campus universitario, las calles estaban invadidas de los vehículos donde no andaba. Entonces, tengo que hablar de Leonel Fernández permanentemente. Dignificó esa Universidad Autónoma de Santo Domingo y las primeras partidas importantes para decentar el presupuesto vinieron en 1996. Entonces, es por necesidad nacional que tiene que venir ese hombre en el 2028. Porque hubo uno, presidente, que resentido, estudiaba algo de ingeniería y no sé dónde no lo complacieron y se fue para INTE y estudió entonces economía y dejó la carrera de ingeniería y se fue para INTE. Y cuando gobernó a esa universidad, como es resentido, lleno de odio, a la UAS no le dio nada. Todo el mundo lo conoce. No hay que mencionarlo, como dice Juan Bosch. Entonces, el único académico egresado de la UAS que le ha dado vigencia a la Universidad Autónoma de Santo Domingo es el doctor Leonel Fernández. Porque cuando yo vine en el 76, eran condiciones precarias. Entonces, el doctor Leonel Fernández empezó a hacer los primeros recintos universitarios en los pueblos. Porque entonces nosotros teníamos que venir arrimado teníamos que venir a alguien que nos reciba, a pasar trabajo. Yo le dije en los primeros 6 meses, Dios mío, ¿qué hago? Me voy pasando hambre. Entonces, en la ruina de allá,
que el doctor Leonel Fernández hizo esos edificios y puso la biblioteca Pedro Mir. ¿Y por cómo yo no menciono eso? Es ciego que estamos. Donde este hombre ha recibido todos los recursos del Estado y no ha hecho nada por la UAS ni por nadie. Tengo que mencionar a ese hombre, a Leonel Fernández. Suéltame solamente uno, que estoy hablando hoy de la fiebre tifoidea. Entonces, en esos tiempos deteriorados, 1976, colegio universitario, ¿qué es lo más grande que ha pasado por ahí? Porque todas las universidades tienen que hacer un sedazo. Usted no puede, no, yo voy a estudiar. No, ese colegio universitario, Franklin Almeida, Dios te bendiga, que tú fuiste director del colegio universitario, tú tenías que pasar esas materias. Entonces, eso era un año para entrar. Entonces, eso era un año de vicisitudes, de condiciones inhóspitas, a veces una comidita en el comedor. Yo llegué a comer arroz, huevo guisado y habichuelita negra en tiempo de Balaguer. Y por lo menos tenía el transporte. No, este grupo de bandidos que está en la UAS, tú no ves nada. Tú pasas por ahí y tú ves a los muchachos montándose en voladora, pero no ha comprado nada. No, nada. Nada. Ahí nombra hasta Hipólito, está nombrando ahí, en esa UAS. Entonces, la señora que vendía eso era una Juana Latifosa, que en el 1716 ese médico norteamericano le mandó a hacer los análisis y dice, pero mira esto, diarrea, estreñimiento, anemia, malestar general, problemas respiratorios. Entonces, lo problemático de esta enfermedad es que se guarda. Entonces usted se convierte en portador asintomático, no sano, no tiene manifestaciones de la enfermedad, pero sí la transmite. Es familia de la amebiasis, pero esta tiene otra connotación. Entonces en las verduras no procesadas, los alimentos crudos, ahí está la salmonela. Y según la Organización Mundial de la Salud, ubica esta enfermedad en los países de América Latina de pobre. En cualquier sitio usted ve procesando alimentos. Y a veces cuando uno le coge el día, pide un delivery, pero tú, ese grupo de gente, tú no la supervisas. Si están en condiciones de salud, ni este ministro le importa, este señor te atala. Ese es un musú, ese ministro de Salud Pública. Para supervisar los lugares de expendio de supermercado. El otro día fui yo, pero vamos a respetar a la gente, porque tú sabes cuando una comida está calentada, ahí en Jumbo, me dieron una chuleta calentada, pero tú sabes cuando lo calientan. La comida calentada se da cuenta, sean honestos. Si una chuleta le quedó, boten eso, calentada la chuleta. Entonces no hay lugares supervisados por salud pública, que tienen que ser supervisados, ni van a los supermercados a manera de hacer una incursión rápida de supervisión para ver los enlatados, cuando cumplen. Nada, esto es pro consumidor, esto no es nada, esto no es la familia desprotegida. Entonces, aquí en el país hay mucha salmonela.
como yo me he comido cualquier cosita por ahí, decidí este año someterme a ese estudio de la salmonela negativa, Dios mío, porque hubo un momento antes de darme infecciosa en la UAS, esa materia, que yo dame comerme mi espaguetico aquí, pero muerto de hambre. Mire, este pueblo ha pasado cosas, y estos malditos robando. Ha pasado cosas de gente que quieren echar para adelante y que no existen las condiciones. Usted se imagina con un 4% de educación y que no dé el dinero, que se queden niños. Entonces aquí la exclusión y la injusticia siempre ha estado a la orden del día. En aquel entonces, ese médico norteamericano que descubrió la salmonelosis identificó un antibiótico de los llamados aminoglucósidos, como el cloranfenicol. Pero luego, en el siglo XX, al principio del XX y al principio del XXI, han identificado otros antibióticos que no interfieren con la médula ósea. Uno de los efectos secundarios de los aminoglucósidos es que provocan anemia, que son hematotóxicos, nefrotóxicos. Entonces, ese antibiótico que ayudó mucho, lo extirparon. Y ahora la acitromicina es uno de los antibióticos que se usa, que no tienen efectos secundarios. Para esa enfermedad. Entonces, en esta parte que a veces, porque oye, a veces hemos retrocedido, porque encender un anafe con una estufa es más caro que a veces tú comprar en un supermercado. Se gasta más gas y es calculado. ¿Y quién prende un anafe, una estufa? Menos de 1,000 pesos. Entonces, eso han hecho que los lugares ambulatorios, culinarios y el delivery tengan aquí una prevalencia. Y tú no ves ni este musú que está en salud pública, Dios mío, de nada supervisando nada. La población está desprotegida de todo. Entonces, ese estudio hay que hacérselo, de la salmonela tifosa. Yo me lo hice, me lo metí ahí. Porque como tiene una característica que tú adquieres la enfermedad, hace la sintomatología y todo, y la enfermedad se recicla y te hace portador de la enfermedad. Entonces usted le está transmitiendo con la mano sucia, con todo, como hacía Juana la tifosa, la enfermedad. Terrible, deteriora a la persona, con dolor en el cuerpo. Usted puede ser una Juana la tifosa sin darse cuenta, un día de estreñimiento, una diarrea que usted no está esperando, porque nadie está pensando en eso, porque la enfermedad tiene más de 300 años. Y usted decía, bueno, tiene más de 300 años, son de las enfermedades que dice Salud Pública que son en extinción. Es como la tuberculosis, entre comillas, en extinción. Cuando en el 1998 Alexander Fleming descubrió la penicilina, se acabó la tuberculosis. No. Están las mismas condiciones
de hacinamiento. La tuberculosis se transmite por el aire, la masificación de gente que tienen que alquilar una pieza y viven 3, 4. Entonces hay que hacer una prevención de aislamiento en la tuberculosis. Entonces en los países pobres, con déficit habitacional de 2 millones, como aquí, un déficit habitacional de 2 millones. La gente no se está casando. ¿Y quién va a dar 60,000? Así es que está. Porque ya la funda de cemento no vale 100 pesos. Ya el blog no vale 5 cheles. Entonces los materiales de construcción han aumentado significativamente porque los proveedores son los mismos que mandan. Entonces en el tiempo de Cemento Colón era Trujillo, pero Trujillo dice, bueno, como quiera yo estoy ganando, pónselo barato el cemento. Ahora no, ellos son los que ponen los precios y una funda de cemento está como en 600 pesos, entonces los muchachos no se están casando. Y viven en hacinamiento porque no se mudan en hacinamiento. Entonces, es una enfermedad donde el sistema inmunológico juega un papel importante. El sistema inmunológico, la defensa baja. Cuando viene a ver, usted tiene tuberculosis a cada rato. Un señor, mira, tú que tienes características de la fiebre de la tuberculosis vespertina, vamos a hacértela. Nos mandamos a hacer el doping de tuberculosis, encontramos eso. O sea que de las enfermedades en extinción, yo vivo buscándola, porque es que está presente y contaminando. Entonces hay lo que se llaman tuberculosis asintomático, una tosecita. Entonces eso no la transmiten vía el aire, vía respiración, vía hacinamiento. Entonces, cuando no hay una supervisión de un sistema de salud donde el que está vendiendo comida no pasa a salud pública ni va a nadie, que uno mismo ha tenido que resolver, mándame a buscar un taco, porque quién sabe tú esos vegetales que le meten. Tú no estás mirando a nadie. Tú no estás mirando a nadie. Entonces, esa enfermedad tiene vigencia en República Dominicana. Rápidamente pasando el tiempo, en nombre de República Dominicana, suéltame. Eso significa que cada ser humano tiene que pensar que es la expresión de un ser supremo, de un creador, y que ese creador no hace cosas innecesarias, que Dios nos hizo para aportar y ser coadyuvante al semejante. Entonces, vamos todos a abogar porque haya un país mejor. Vamos a seguir soñando, porque hay seres humanos que sí se lo creen y nunca van a dejar de creer. Por ejemplo, esa señora Rocío Dúrcal, pasarán los años porque tomó con seriedad su profesión de ser cantante.
son de las canciones que traje de Puerto Plata, que aquello, eso no, yo no lo conozco en ninguno. Entonces, hoy me dieron la noticia que ese salsero, Charlie Palmieri, murió. Ese tomó el arte en serio. Entonces, vamos a tomar la cosa en serio, amigos de educación, amigos de salud pública, que usted no sea una vez de paso, para que usted sea recordado, con el mismo presidente, para que sea recordado. Para que sea recordado. Pero mira, de que tú hablaste hoy en el burgo, pero ven acá, pero tú puedes hablar de Leonel Fernández, por Dios. Que tú has gastado todo el dinero del mundo. Tú cogiste $100 millones para la tarjeta Supérate. Tú te imaginas endeudar un país pobre. Entonces, vamos, aporta sin... Esa cantante no excluyó a nadie, decidió cantar. Charlie Palmieri no excluyó a nadie, decidió cantar. Entonces, no es eso lo que hizo Dios. Lo que quiere Dios es una inclusión de pensamiento para ayudar al prójimo. Lo que queremos no es que critique a Leonel Abinader, sino que tú gobiernes bien. Porque no podemos propiciar los malos sentimientos. Y sobre todo con personas o líderes de la categoría de Leonel Fernández que ya tiene un trabajo realizado y que potencialmente puede ser presidente. Ah, tú hablaste mal de mí. No, no queremos eso. Entonces, una figura presidencial como Leonel Fernández, no lo toma en tu boca, que Leonel no manejó Aerodón. Ven acá, por ahí están las obras de una ciudad moderna, highway, con túneles. Fuiste tú que lo hiciste ahí en la 27. De metro, que tú ni de los Alcarrizos tú has terminado. Entonces, por Dios, por Dios, por Dios. Es lo mismo que se pongan a hablar de Jenny Berenice, que no me la dañen. Una muchacha que asumió la justicia como es. Entonces, hay seres humanos que sí asuman sus roles. Qué bello canta esa muchacha. Porque hay seres humanos que sí asumen, que se dedicaron a las ciencias médicas, sí asumen su función, sí asumen su rol, sí lo asumen, ¿eh? Así que buenas tardes, más o menos es eso. Toda esa sintomatología miscelánea de la fiebre tifoidea puede ser fiebre tifoidea, aunque usted no lo crea, porque ella se guarda. Y están todas las condiciones. Uno no quiere prender a Nafi. Ah, no, tráeme un taco. Y tú sabes cómo se picó esa verdura ni nada de eso. Ahí es que está. Buenas tardes, suéltame.